A ver cómo hacemos aquí. Ahí está. Vamos a tratar de dejarlo acá al costado. Bien, la charla está titulada Entender el dolor crónico, una aproximación de la psicoterapia basada en la evidencia, como para comprender un poco cómo se entiende la experiencia de dolor, qué es el dolor crónico y qué tipo de abordaje se puede hacer, sobre todo desde estos modelos basados en la evidencia. Bien, muchos pacientes que han empezado o que me han derivado de médicos especialistas en dolor me han preguntado por qué los psicólogos, o qué tienen que ver los psicólogos con el dolor crónico, si lo que duele es el cuerpo, no es un dolor emocional. ¿Qué puede hacer un psicólogo o una psicóloga para tratar el dolor? ¿Y qué tiene que ver? Bien, cuando una persona viene al consultorio a contarnos sobre su problema de dolor, mucho de su relato en relación a cómo duele y cuánto duele, está relacionado con formas muy diferentes de poder expresar y de poder transmitir cómo se siente la persona que tiene dolor crónico, ¿sí? Y qué cualidades expresa a la hora de decir cuánto le duele y cómo le duele. Muchas personas dicen que es un dolor taladrante, que es un dolor punzante, que es un dolor que aprieta, que parece como si estuvieran dos brasas, ¿sí?, quemando fuerte. Y también hay personas que empiezan a agregarle esta valoración más emocional relacionada a cuánto duele, que es un dolor terrible, intolerable, es inaguantable, no se puede vivir con este dolor. Es decir, que cuando se empieza a escuchar un poco a las personas que tienen problemas por dolor crónico, empezamos a entender un poco que no solamente hay una cuestión física relacionada a la experiencia de dolor, sino que hay otras cosas en el medio. En relación a esto es importante que partamos y que entendamos cómo se define el dolor y cuál es la definición universalmente aceptada, sobre todo entendiéndola que es una definición generada a partir de la máxima asociación vinculada a lo que es el estudio y el tratamiento del dolor crónico, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o la IASP, ¿sí? ¿Cómo se define la experiencia de dolor? La experiencia de dolor se define como una experiencia de características sensoriales y emocionales desagradables, que está asociada generalmente a un daño, ya sea existente, es decir, que sea un daño real, o potencial, o que se describe en términos de un daño, ¿sí? Es decir, que esta definición es bastante amplia para poder entender a la experiencia de lo que es el dolor crónico, ¿sí? No solamente teniendo en cuenta que es una experiencia sensorial asociada con estas cualidades sensoriales discriminativas del estímulo nociceptivo, llamamos estímulo nociceptivo a lo que es el estímulo doloroso, ¿sí?, sino que también hay algunas otras cuestiones más vinculadas a cómo la persona lo siente a nivel emocional y cómo eso impacta en otros aspectos. Bien, ¿qué implicancias tiene esta definición? A partir de esta definición que se acuñó ya hace unas cuantas décadas atrás, ¿sí?, pero que se sigue sosteniendo, tiene implicaciones que han hecho que el estudio de la experiencia de dolor sea considerada de formas diferentes a lo largo del tiempo, y les voy a contar un poquito de cómo fue la evolución del estudio de la experiencia de dolor. Primero, la experiencia de dolor es considerada una experiencia desagradable. Básicamente es una experiencia que todas las personas, ¿sí?, tratamos de evitar o eliminar, ¿sí?, de nuestra vida, porque es algo que consideramos desagradable. Por lo cual empieza, digamos, a generar conductas de evitación, ¿sí?, de escape de esa experiencia que es considerada desagradable por la persona que le está sufriendo. Por otro lado, es que es una experiencia subjetiva, y este es un punto muy importante, porque al ser una experiencia subjetiva, estamos entendiendo que las personas sentimos dolor y experimentamos el dolor de diferentes formas, por lo cual no podemos tener baremos para decir, por ejemplo, en una persona que tiene fibromialgia, duele tanto, por ejemplo, del 8 al 10, o una persona que tiene artritis reumatoide, duele del 6 al 8. ¿Sí? Es una experiencia subjetiva, por lo cual cada persona va a experimentar y va a sentir dolor de diferentes formas, y las intensidades de dolor también van a ir variando. También la experiencia de dolor está asociada a emociones negativas. Básicamente, al ser una experiencia desagradable, va a ir acompañado de emociones negativas, como por ejemplo, el disgusto, ¿sí?, la frustración, la tristeza, el enojo, la ansiedad, ¿sí?, muchas emociones negativas que, por diferentes mecanismos, pueden cronificarse y hasta generar un trastorno psicológico del tipo emocional.
Por lo cual podemos decir que los trastornos por dolor crónico implican que no solamente duele el cuerpo, sino que genera un malestar generalizado en la persona, es decir, que no solamente afecta la cuestión física, orgánica, sino que también a nivel psicológico la persona no funciona de la misma forma. Vamos ahora a entender un poco, que esto yo ya lo había puesto relacionando estas diferenciaciones que existen entre lo que es el dolor agudo y el dolor crónico, pero es importante entenderlo porque muchas veces las personas y los profesionales de la salud, por ahí los profesionales de la salud de la rama de la medicina que no se han formado en lo que son trastornos por dolor crónico, intentan generar intervenciones destinadas a aliviar el dolor crónico, ¿sí? Como si fuera dolor agudo. ¿Qué es el dolor agudo? El dolor agudo es un tipo de dolor breve, es un tipo de dolor que dura poco tiempo en nuestro cuerpo, puede ser segundos, minutos, días, horas, ¿sí? Máximo 3 meses, ¿sí? Pero es un dolor que está asociado al inicio, ¿sí? Su inicio, digamos, el inicio del dolor agudo, está asociado a la presencia de un daño, es decir, que ha ocurrido algo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa lesión, eso que ha ocurrido en nuestro cuerpo, promueve la aparición del dolor, que es un síntoma de alerta, es decir, que en cierta forma está señalando que algo no está funcionando bien, lo cual motiva en nosotros conductas destinadas a reparar esa lesión. Obviamente, tal vez no nosotros, sí, pero de búsqueda, por ejemplo, de ayuda a un profesional que nos pueda ayudar a, digamos, aliviar esa lesión o simplemente curarla, ¿sí? Pero ¿qué otro tipo de conductas promueve? Por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando se caen, ¿sí? O se raspan, yo no soy buena para andar en bici, me caigo con frecuencia, en una de esas caídas uno cuando se cae, ¿sí? Por ejemplo, que sería como una especie de lesión, una raspadura, por ejemplo, en la rodilla que genera dolor agudo, ¿qué hace uno? Uno inmoviliza, ¿sí? Inmoviliza la zona, intentando y generando toda la contracción muscular de las zonas aledañas, es decir, tratando de inmovilizar el lugar que genera con tal de promover la curación, ¿sí? Es decir, que esta señal de alarma en el dolor agudo es útil, tiene un valor biológico importante, es decir, que promueve la recuperación y la curación de esa lesión. Obviamente el dolor agudo va a desaparecer una vez que se sanó esa herida, esa lesión, por lo tanto, hay mucha relación entre cuán grave es esa lesión y cuánto dolor siento. Es decir, no es lo mismo cortarse con papel, ¿sí? Que tener un accidente y cortarse, por ejemplo, la frente, ¿sí? Es decir, que el nivel de dolor varía de acuerdo a la gravedad del daño. Y básicamente, los tratamientos médicos habituales destinados, ¿sí? A restaurar la lesión, a curar esa lesión, funcionan muy bien, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el dolor crónico? El dolor crónico, además de que su duración es mucho más prolongada, partimos a nivel temporal. Acá no hay tanto acuerdo porque algunos autores dicen que el dolor crónico empieza a pensarse en términos temporales a partir de los 3 meses en adelante, y otros autores dicen que en realidad es desde los 6 meses en adelante, ¿sí? La mayor parte, digamos, de la literatura concuerdan que son 3 meses en adelante, por lo cual es un dolor que es prolongado en el tiempo. Puede durar desde 3 meses hasta toda la vida de la persona, ¿sí? Ya este valor biológico lo pierde, es decir, que ya no nos está alertando, ¿sí? Sobre la existencia de un daño, sino que es un dolor que queda como residual, producto de otros mecanismos que se han encargado de cronificar, sin que uno quiera, obviamente, ese dolor. Es decir, que es un dolor de larga duración a diferencia del dolor agudo. Y acá ya empezamos a ver diferencias un poco más notables. Ya no hay relación entre la patología de la persona y el nivel de dolor que siente. Por ejemplo, puede ser que haya personas que tengan una enfermedad como la artritis reumatoidea, que es una enfermedad crónica degenerativa muy grave, ¿sí? Muy agravada o de un nivel muy severo y que sientan poco dolor, y personas, por ejemplo, con un trastorno por dolor crónico como puede ser la cervicalgia, ¿sí? Que es el dolor a nivel de la columna cervical, que experimente muchísimo dolor. Es decir, que no hay relación entre cuán grave es esa patología y cuánto dolor siento.
Lamentablemente, este tipo de trastorno por dolor crónico es muy resistente a los tratamientos médicos habituales, ¿sí? Es decir, que con tomar, por ejemplo, un paracetamol, un ibuprofeno, no va a ser suficiente, ¿sí?, para tratar de manera efectiva por un largo tiempo, ¿sí?, el dolor que siento. Y el problema acá se agrava un poco más, porque al ser un dolor crónico, es decir, que es persistente en el tiempo, ustedes imagínense lo que es, salvo que muchos de ustedes los tengan, lo que es vivir con dolor crónico, ¿sí? Yo tengo un par de trastornos por dolor crónico, tengo lumbalgias y tengo cefaleas tensionales, ¿sí? Pero genera, ¿sí?, muchas veces en muchos pacientes trastornos emocionales conmovidos, ¿sí? Es decir, puede ser que la persona que tiene un trastorno por dolor crónico, como puede ser la fibromialgia, también desarrolle, por ejemplo, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso. Es decir, que hay mucha comorbilidad entre los trastornos por dolor crónico y los trastornos o los desórdenes emocionales, ¿sí? Bien, ahora para entender un poco cómo pensamos el dolor y cómo se entiende, ¿sí? En los inicios, las primeras teorizaciones, y acá vamos a criticar al pobre Descartes de nuevo, pero bueno, la primera teorización seria relacionada al dolor fue hecha por Descartes. Descartes creía que había una conexión directa entre el receptor, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una fuente de calor muy fuerte, de mucha temperatura, es decir, que hay una especie de conexión directa entre ese receptor y el cerebro, y genera directamente la señal de dolor. Es decir, que acorde a esta teoría de Descartes, existiría una proporción directa entre dolor y daño, ¿sí? Esa teoría duró bastante tiempo, es decir, que se empezó a pensar que había una conexión directa entre ese receptor, esa parte de nuestro cuerpo que percibe lo que duele, ¿sí?, y el cerebro, y que da la sensación de dolor en nuestro cuerpo. Pero empezaron a haber falencias explicativas. ¿Por qué? Una de esas falencias explicativas fue la experiencia que tuvo un médico, que se llamaba Beecher, era su apellido, que en la guerra de Normandía empezó a observar que los diferentes soldados que iban a ser hospitalizados debido a heridas de guerra experimentaban muy poco dolor. Es decir, que esos soldados que tenían heridas de mucha gravedad, como por ejemplo heridas de bala, ¿sí?, quemaduras muy fuertes, pérdidas de miembros, experimentaban niveles de dolor inadecuados acordes a cuán grave era ese daño. Y mientras tanto, los civiles hospitalizados que tenían por ahí lesiones menores, como por ejemplo astillas de vidrios clavadas en la piel, raspones o quemaduras más leves, ¿sí?, experimentaban altos niveles de dolor. Es decir, que no había proporción entre el dolor que sentían estos soldados con lesiones muy severas y estos civiles. Y lo que empezó a ver el doctor, este médico Beecher, estaba relacionado a que para los soldados el estar heridos significaba poder volver a su casa. Es decir, que el significado atribuido a la experiencia de dolor era más positiva que el significado atribuido por estos civiles, que básicamente para ellos significaba pérdidas económicas, pérdidas familiares, ¿sí?, es decir, un contexto social muy negativo. A partir de estas experiencias y estas observaciones, se empezó a repensar un poco el tema de cómo era conceptualizada la experiencia de dolor, sobre todo porque había un fenómeno que se empezaba a notar con mayor frecuencia, que era que las personas con miembros amputados, por ejemplo, personas que no tenían un brazo, una pierna, una mano, ¿sí?, empezaban a experimentar dolor en el miembro faltante. Esto se reconoce como el síndrome del miembro fantasma, ¿sí?, que es decir, que qué está pasando dentro del cerebro para experimentar dolor en un miembro, en una parte del cuerpo que no tengo, ¿sí? Entonces empezaron a generar teorías relacionadas a cómo explicar la experiencia de dolor. Las teorías que actualmente están conviviendo en entender esta experiencia de dolor son dos: la teoría de la compuerta, que fue creada por Melzack y Wall, un fisiólogo y un psicólogo, y por otro lado la teoría de la neuromatrix, ¿sí? Pero vamos a ir con la teoría de la compuerta, que es la que mejor nos ayuda a entender un poco cómo es este funcionamiento, sobre todo para entender de manera más simple esto del dolor. Básicamente, la teoría de la compuerta funciona
más o menos de esta forma, ¿sí? Es decir, esta compuerta sería como una especie de sistema que se encuentra en el cordón dorsal de nuestra médula espinal, que se encarga de abrir y cerrar esta compuerta, ¿sí? Y esta compuerta, si se abre, hace que experimentemos más dolor, y si se cierra, experimentamos menos dolor. Básicamente, ¿sí? Esta compuerta está ubicada, a ver si me siguen acá con el cursor, en el cordón dorsal de la médula espinal, y cuando esta compuerta se abre y experimentamos más dolor, toda esta información relacionada al estímulo receptivo se empieza a asociar con otra información en nuestro cerebro, ¿sí? Estas teorías nos ayudan a entender que existen otros factores, ¿sí? Además de la gravedad del daño, ¿sí? De los factores fisiopatológicos de una enfermedad, por ejemplo, que van a influir en cuánto dolor sentimos. Y la teoría de la compuerta, y actualmente también la teoría de la neuromatrix, nos enseñan a entender la experiencia de dolor como compuesta por 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a ver. La primera dimensión es la dimensión que llamamos sensorial discriminativa. Esta dimensión sensorial discriminativa, para decirlo de una manera muy sencilla, está relacionada a transmitir esa información relacionada al dolor físico, ¿sí? Por ejemplo, esa sensación de que es algo como una aguja, ¿sí? Como quemante, como punzante, ¿sí? Es la parte física de ese dolor que estoy sintiendo. La otra dimensión es la llamada motivacional afectiva, que es la que se encarga de caracterizar al dolor como una experiencia desagradable, como una experiencia emocional negativa, displacentera, ¿sí? Que no nos gusta, que es aversiva, y que se encarga de motivar conductas de evitación y escape destinadas a huir de esa experiencia desagradable. Y una tercera dimensión, la tercera dimensión que se llama cognitivo-evaluativa, que esta dimensión cognitivo-evaluativa se encarga de atribuirle una interpretación, un significado y una valoración a nuestro dolor. ¿Qué significa el dolor para nosotros? Lo que se encontró a partir de muchas investigaciones que se hicieron en esta área, es que esta dimensión cognitivo-evaluativa es la que se encarga de modular las 2 dimensiones anteriores. Básicamente, con esta dimensión cognitiva-evaluativa podemos modular qué emociones están asociadas al dolor y cuánto también dolor podemos llegar a sentir, ¿sí? Es decir, que tenemos que entender a la experiencia dolorosa compuesta por estas 3 partes. Entonces, cuando hablamos de dolor, el dolor nos habla de algo físico, algo emocional y algo a nivel cognitivo. Y esto también está relacionado a cómo debemos abordar la experiencia de dolor a nivel del tratamiento. Bien. Entonces, había dicho que esta compuerta a nivel del cordón dorsal de nuestra médula espinal, ¿sí? Se abre y se cierra dependiendo, digamos, de la información que recibe de otras partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, ¿sí? Y la apertura significa mayor nivel de dolor y el cierre de la compuerta menor nivel de dolor. Ahora, ¿qué factores son los que abren y cierran las compuertas? Son conocidos, ¿sí? A partir de las investigaciones que se han hecho en el área del dolor, que son, por suerte, muchas. Y aquellos factores que abren la puerta, por ejemplo, son los cambios degenerativos en una enfermedad, ¿sí? Que nosotros pongamos toda nuestra atención en el dolor, es decir, que nuestro foco de atención le prestemos mucha atención al estímulo, al estímulo doloroso. Pensar que el dolor es incontrolable, que es algo intolerable, ¿sí? Las emociones negativas asociadas al dolor, ¿sí? La frustración, la tristeza, la angustia, la ira, todas esas emociones abren la compuerta y hacen que sintamos el dolor más intenso. La sobrecarga en los niveles de actividad o el sedentarismo, ¿sí? Que las otras personas se involucren demasiado en nuestro problema de dolor o que ninguna persona se involucre en nuestro problema de dolor. Estos factores son los que abren la compuerta, es decir, que en su presencia vamos a sentir el dolor más intenso. A ver, no es tan sencillo, no es lineal la relación, ¿sí? Pero esto es, digamos, una forma de pensar qué factores, ya sean físicos, sociales, psicológicos en los distintos niveles, son los que pueden contribuir a que sintamos el dolor más intenso. Como conocemos los factores que abren la compuerta, también podemos conocer aquellos que cierran la compuerta. Por ejemplo, los fármacos analgésicos ayudan a percibir el dolor como menos intenso. Creer que el dolor es una experiencia que puede ser controlable, gestionable, ¿sí? Que podamos poner el foco atencional o poner nuestra atención en otra cosa y no en el dolor todo el tiempo.
la estabilidad emocional y las emociones positivas, y un nivel adecuado de actividades, es decir, poder tener un balance adecuado entre cuánto le exijo a mi cuerpo en el nivel de actividad y qué tipo de actividades involucro en mi vida, si es trabajo, si son actividades sociales, académicas, de descanso, recreativas. Como conocemos estas distintas variables que cierran la compuerta, son las que usamos nosotros como la base para el tratamiento, ¿sí? Tenemos técnicas que son específicas para lo que es el tratamiento del dolor crónico, es decir, que vamos a utilizar las técnicas que tenemos en todo lo que es el enfoque cognitivo-conductual como base para el tratamiento para cerrar esa compuerta que tiene la experiencia dolorosa. Bien. Esto que ven acá es un modelo de ecuaciones estructurales, es una de las investigaciones que hice para mi tesis de doctorado, y que me interesaba conocer. ¿Y por qué les digo esto? ¿Qué me interesaba conocer a mí? Yo quería saber de todo esto que duele, que habíamos dicho que la experiencia de dolor está compuesta por una dimensión motivacional afectiva, una cognitivo-evaluativa y una sensorial discriminativa. Yo quería saber de esa intensidad de dolor, es decir, de cuánto dolor siente una persona, ¿sí? Específicamente yo lo estudié en cefaleas, ¿sí? ¿Cuánto de ese dolor se explica por variables psicológicas? ¿Sí? Y lo que encontré, y esto es un gran potencial, que el 57,1% de cuánto dolor sentimos se debe a factores psicológicos. Imagínense que es más de la mitad del dolor y de la intensidad de dolor que sentimos las personas se explica por factores psicológicos. Y esto tiene una doble implicación. Por un lado, el abordaje médico no es suficiente para tratar el dolor crónico, ¿sí? Y por otro lado, implica que tenemos mucho potencial para desarrollar y poner a prueba distintas intervenciones destinadas a poder manejar este casi 60% del dolor, ¿sí? Que está relacionado a los factores psicológicos. Es decir, que podemos enseñarle a nuestros pacientes a poder gestionar estos diferentes factores para poder sentir el dolor menos intenso y en los mejores casos no sentir más dolor, ¿sí? Ahora, desde el enfoque basado en evidencia, la teoría, el enfoque terapéutico perdón que me acomodo acá, que más evidencia viene teniendo en relación a la eficacia, eficiencia y efectividad es la terapia cognitivo-conductual. Y el modelo cognitivo-conductual entiende el dolor crónico más bien relacionado a cómo las personas reaccionan ante la experiencia de dolor, ¿sí? Y la reacción a la experiencia de dolor está compuesta no solamente por el significado que le atribuimos a la experiencia dolorosa, es decir, qué interpretación, qué sentido, qué significado le estamos atribuyendo al dolor, sino que esto va a generar o tener un impacto en qué estrategias vamos a utilizar para hacerle frente a nuestro dolor, básicamente qué estrategias de afrontamiento vamos a utilizar nosotros para poder lidiar con nuestro propio dolor, y cómo nos vamos a ajustar al dolor o a la enfermedad. Entonces, reaccionando, ¿sí? Es decir, si nosotros interpretamos la experiencia dolorosa de una manera realista, podemos hacer que nuestro ajuste a la enfermedad sea mejor, y además podemos implementar estrategias de afrontamiento más funcionales que nos permitan gestionar y modular el dolor que sentimos. Ahora, el dolor crónico tiene muchas consecuencias, ¿sí? El dolor crónico tiene consecuencias en todas las áreas de vida de la persona que lo sufre. Si hay personas ahí que están escuchando, lo saben muy bien en carne propia. El dolor crónico afecta áreas vitales, empieza a volverse el centro de la vida de uno, es decir, cuando uno tiene dolor y tiene un trastorno por dolor crónico, uno arregla su vida y va moldando sus actividades en torno a cuánto duele, si ese día duele, si no duele, si me siento bien puedo hacer un poco más, si me siento mal descanso, ¿sí? Y además se vuelve muy debilitante. Es decir, que la persona no solamente que va armando su vida y su rutina en torno a cuándo duele y cuándo no, sino que además el nivel de exigencia física y mental es muy elevado. ¿Qué empezamos a ver? Que las personas empiezan a alterar sus relaciones familiares y sociales. Empiezan a haber conflictos con personas, porque el dolor no se ve, la gente no entiende por lo que uno pasa, no entiende
cuánto dolor está sintiendo, y que el dolor es tal que no podemos pensar, que no podemos hablar, que no podemos lidiar con las cosas de la vida diaria. Empezamos a desligarnos de responsabilidades porque no podemos responder tal vez de la misma forma que otras personas que no tienen trastornos por dolor, por lo cual las relaciones con los otros, con las amistades, ¿sí?, con los familiares, con los compañeros de trabajo, empiezan a verse afectadas. Además, las personas que están cerca nuestro por ahí empiezan a cansarse un poco de que se hable todo el tiempo del dolor y que la persona esté como focalizada en el tema de dolor. Por lo tanto, no solamente que las personas pueden alejarse del que sufre de dolor, sino que la propia persona que siente dolor empieza a retraerse de su ambiente social y familiar. También que vemos que el estado anímico negativo empieza a aumentar, las emociones negativas empiezan a cronificarse, ¿sí? Empiezan a aparecer por ahí estados emocionales negativos, como puede ser la depresión y la ansiedad, con la posibilidad de desarrollar un trastorno emocional más crónico. Empieza a aparecer la frustración, porque muchos saben que las personas que tienen trastornos por dolor crónico empiezan a buscar por todos lados tratamientos que respondan al problema de dolor. Hay muchos búsqueda de tratamientos con médicos, con fisioterapeutas, con nutricionistas, con un montón de profesionales de la salud que les dan alternativas de tratamiento, pero que no encuentran las respuestas y empiezan a frustrarse. También aparece el miedo de que cuando me duele, si hago algún mal movimiento, puedo lesionarme más, ¿sí? Es decir, que aparece, ¿sí?, emociones que generan también conductas desadaptativas. Por otro lado, los pensamientos disfuncionales son inevitables. Los pensamientos negativos relacionados a no puedo vivir más así, ya no puedo seguir así con mi vida, esto es insoportable, el dolor es intolerable, no puedo hacer nada. Estos pensamientos negativos generan estados emocionales negativos que a la vez generan conductas desadaptativas. Es decir, que están en un círculo de eso, y estamos en un círculo vicioso que es muy difícil de romper si no es con una ayuda terapéutica, con profesionales formados y basados en la evidencia. Estas conductas disfuncionales que aparecen están relacionadas a la evitación, es decir, las personas con dolor crónico no quieren hacer cosas, mover demasiado el cuerpo o ir a lugares en donde el dolor puede aparecer o puede intensificarse. Por lo cual empiezan a retraerse de las actividades sociales, por ejemplo, ya no salen a cenar con sus amistades, no salen más con la pareja, las relaciones sexuales entre las parejas empiezan a decaer, ¿sí? Las personas por ahí con dolor, al juntarse por ahí empiezan a hablar mucho del dolor, por lo tanto empiezan a retraerse de sus amistades, porque las amistades empiezan a tener reacciones negativas. Es decir, que aparece un círculo, ¿sí?, como una especie de ciclo de conductas, emociones y pensamientos disfuncionales que perpetúan y cronifican el problema de dolor. Bien. Ahora me gustaría hablar de un patrón muy típico de las personas con dolor crónico, ¿sí? Y acá después, si hay alguna persona que tiene dolor crónico, me comentará si le pasa esto. Pero básicamente, ¿qué pasa en una persona que tiene dolor crónico? Una persona tiene dolor crónico y se siente bien, es un buen día, ¿sí? Un buen día en donde hay poco dolor, en donde el cuerpo no está tan rígido, no está tan entumecido y me puedo mover un poco más. La persona empieza a hacer, si me pueden seguir acá con el cursor, empieza a hacer todas aquellas cosas que no puedo hacer cuando tenía mucho dolor. Es decir, que empieza a haber un nivel de actividad excesiva. Con este nivel de actividad excesiva empieza a sufrir un agravamiento del dolor. Es decir, que hay un pico de dolor, un pico bastante fuerte, que motiva a la persona a que disminuya de manera abrupta, ¿sí?, ese nivel de actividad, generando un periodo de descanso con el fin de poder recuperar su cuerpo de ese pico de dolor. Ese periodo de descanso, que pueden ser 1, 2, 3 días, ¿sí?, no solamente que sirve para recuperar el dolor, a la vez genera muchas consecuencias negativas en torno a la cantidad de calcio que se pierde en los huesos, al impacto a nivel muscular, ¿sí?, el decondicionamiento físico empieza a notarse. Es decir, que hay otras consecuencias que no me voy a adentrar mucho en detalle en esto, pero que empieza a generar no solamente una baja en el nivel de actividad, sino que también genera consecuencias a nivel físico importantes.
Después de haber descansado y que se ha recuperado, la persona obviamente en esos días que se ha pasado descansando y tratando de recuperarse, no ha hecho mucho. Por lo tanto, cuando empieza a sentirse mejor, tiene que recuperar y hacer todo lo que no pudo hacer mientras estaba recuperándose del dolor o con ese dolor fuerte que estaba teniendo. Por lo tanto, vuelve a haber otro nivel de actividad en exceso, tal vez un día en donde limpia la casa, va a hacer las compras, va a ver a los nietos, todo lo que no pudo hacer esos días que estaba descansando lo hace tal vez en un periodo muy acotado de tiempo, lo que hace que vuelva a otro pico de dolor, baje de nuevo a otro periodo de descanso, otro pico de exceso y así más dolor. Este perfil se repite una y otra vez. Este tipo de perfil que llamamos de picos y valles, ¿sí?, se repite en casi todas las personas con dolor crónico, porque este patrón de actividad en exceso, descanso, actividad en exceso, descanso, se va repitiendo porque creen que es la mejor forma de poder gestionar lo que es el dolor y el nivel de actividad relacionado al dolor. Bien. Y acá voy a hacer un resumen como para poder cerrar esta parte y ver un poco más qué es lo que se puede hacer en relación al tratamiento. Nosotros tenemos que entender no solamente los profesionales que trabajamos en la psicología, sino todos los profesionales que trabajan en el ámbito del dolor crónico, que el problema de dolor está compuesto por factores biológicos, por factores psicológicos, y dentro de los factores psicológicos, factores cognitivos, conductuales y emocionales, y además factores sociales. Es decir, que para pensar la intervención en los problemas de dolor crónico no los podemos focalizar, ni los médicos pueden focalizarse solamente en la dimensión biológica del trastorno por dolor crónico, porque el alivio va a ser inadecuado, la persona no va a tener un alivio duradero, la persona no va a sentirse bien, porque hay otros factores involucrados dentro de la experiencia de dolor que no se están abordando desde el tratamiento, ni médico, ni nutricional, ni fisiológico, ni fisioterapéutico, perdón. Por lo tanto, es importante que entendamos que el tratamiento del dolor crónico es un tratamiento comprensivo en donde muchos profesionales de la salud tenemos que colaborar y cooperar para poder hacer sentir bien a nuestro paciente y darle todas las herramientas que le permitan al paciente gestionar su propio dolor, ¿sí? Bien. Existen muchísimos tratamientos disponibles. Reiki, tenemos biodescodificación, tenemos curas milagrosas, curas con imanes, curas con huevos. Existen miles y miles de tratamientos, muchas promesas de tratamientos mágicos, ¿sí?, con que haces esto y no vas a tener más dolor. Todos estos tratamientos disponibles, todas estas ofertas de tratamiento, y más que ahora, en la época de pandemia, sobre todo en las redes sociales, ¿sí?, ustedes por ahí, si están mucho en las redes sociales, empiezan a aparecer un montón de tratamientos y de ofertas de tratamientos, que tenemos que preguntarnos, ¿todos estos tratamientos son eficaces? ¿Todos estos tratamientos han demostrado ser efectivos, eficientes y eficaces para poder intervenir sobre lo que dicen, que pueden mejorar y aliviar a la persona que está sufriendo? Y esto es muy importante, no solamente nosotros los psicólogos tener en claro, que tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes si el tratamiento que estamos ofreciendo tiene evidencia empírica respecto de su eficacia y utilidad, sino que además las personas también tienen que empezar a preguntar a sus propios profesionales si los tratamientos que les están brindando están basados en la evidencia. Y con esa información que el propio paciente pueda tomar una decisión informada para saber si quiere seguir adelante con ese tratamiento o no. Dentro del tratamiento de dolor es un ámbito en donde van a encontrar muchísimas ofertas de tratamiento. Lo que es importante es que se vuelvan hipercríticos de todo aquello que ven como una oferta de tratamiento milagrosa. Nada que no genere esfuerzo va a generar magia y va a aliviar el dolor. Los tratamientos que han demostrado ser efectivos, eficientes y eficaces implican cambios de hábitos, implican esfuerzo, implican práctica, implican tiempo. Por lo tanto, desde el modelo que voy a trabajar yo, que es la parte del tratamiento psicológico, ¿sí?, del dolor crónico, el modelo terapéutico que tiene evidencia tipo 1, cuando hablamos de evidencia tipo 1, es decir, el mayor nivel de evidencia posible, es el tratamiento cognitivo-conductual. El tratamiento cognitivo-conductual se basa, digamos, prácticamente en 4 fases.
una primera evaluación y diagnóstico de la persona y de su problema de dolor, en donde preguntamos respecto no solamente de cómo se siente, sino del problema de dolor y de todos los factores asociados. A partir de esa evaluación y de ese diagnóstico, en donde el paciente veremos si nos es derivado por un profesional médico, ver qué diagnóstico le ha dado el médico, y si no tiene un diagnóstico y viene directamente a consulta del psicólogo, así como me pasa por ahí con los pacientes, es derivarlo a un profesional médico para que continúe también el trabajo con otros profesionales, incluso con fisioterapeutas y nutricionistas, ¿sí? A partir de la evaluación y diagnóstico, tenemos que poder diseñar un tratamiento adecuado a las necesidades de ese paciente. No hay un tratamiento. Los tratamientos estándares y protocolos sirven, sí, claro, sirven, pero debemos adaptarlos a las necesidades de cada paciente particular, ¿sí? Incluso yo en mi tesis de doctorado he diseñado un protocolo para intervenir sobre problemas de dolor crónico basado en terapia cognitivo-conductual y ha demostrado ser efectivo, eficiente y eficaz, pero cuando es adaptado a las necesidades y particularidades de cada paciente. Una vez que hemos diseñado ese tratamiento, lo aplicamos, ¿sí? La cantidad de sesiones que haga falta, pero en promedio son entre unas 7 y 12 sesiones, ¿sí? Relacionadas a trabajar sobre el problema de dolor. Y luego hacemos una evaluación post-tratamiento para evaluar si el tratamiento que hemos aplicado ha resultado ser efectivo para el paciente. Y es opcional, yo siempre insisto en hacerlo, el seguimiento, es decir, poder medir si después de haber finalizado el tratamiento los resultados se mantienen en el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos los psicólogos para con nuestros pacientes cuando intervenimos en un problema de dolor crónico? De ninguna forma nosotros, los terapeutas cognitivos conductuales, los que se han formado conmigo y con Leo, ya lo saben, y insistimos mucho en esto, es que los pacientes necesitan aprender herramientas que ellos mismos puedan utilizar para gestionar sus propias dificultades y sus propios problemas. Por lo cual, en el tratamiento cognitivo-conductual del dolor crónico, lo que vamos a hacer es tratar de devolverle al paciente el control y la gestión de su propio dolor a partir del entrenamiento en técnicas de control activo del dolor. Básicamente, le vamos a enseñar al paciente técnicas que le permitan modular directamente el dolor y otros factores asociados al dolor que también lo intensifican. Otro de los objetivos es influir no solamente sobre la frecuencia de los episodios de dolor, es decir, cuántos episodios dolorosos tengo, ¿sí?, sino en cuán intensos son, es decir, en la severidad, es decir, tratar de influir en cuánto dolor siente la persona. También vamos a trabajar en enseñarle al paciente a prevenir la aparición de los episodios dolorosos. Le podemos enseñar al paciente a poder utilizar diferentes herramientas y técnicas para que pueda prevenir la aparición del dolor. No hay que esperar a que el dolor llegue, podemos prevenir que aparezca. Enseñarle al paciente a gestionar las situaciones generadoras de estrés, ¿sí?, y aprender y enseñarle a regular su propio estrés y ansiedad. Restaurar el nivel de funcionamiento en las personas que tienen dolor crónico por hace muchos años, ¿sí? Lamentablemente, esto es un paréntesis, lamentablemente las personas cuando consultan a un psicoterapeuta para trabajar sobre su problema de dolor, ya han pasado por muchas cosas, por muchos tratamientos, y hace años que tienen el problema. Por lo tanto, el nivel de funcionamiento que tienen está muy deteriorado. Puede ser que hace mucho tiempo que no caminen, que no salgan solos, que no hagan actividades domésticas, que hagan actividades laborales, sociales. Por lo cual, uno de los objetivos es restaurar el nivel de funcionamiento y, si se puede, devolverle el funcionamiento hasta el momento antes en que apareciera el dolor, en los casos en los que se pueda, obviamente. Uno de los objetivos más importantes es mejorar la calidad de vida de la persona que sufre de dolor crónico, ¿sí? Estos son los objetivos que tenemos, y para estos objetivos y a partir de la evaluación diagnóstica tenemos que hacer un buen diseño de tratamiento con estas técnicas que han demostrado ser efectivas, eficientes y eficaces. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas técnicas. Obviamente son las técnicas para el tratamiento del dolor crónico, son técnicas especiales, ¿sí?, técnicas especialmente diseñadas para trabajar sobre el dolor crónico, y algunas están relacionadas, por ejemplo, mucho elemento psicoeducativo, el uso de técnicas de relajación y de respiración adecuadas a los pacientes con dolor crónico, ejercicios de estiramiento y actividad física. El componente de la actividad física es esencial
no es opcional que el paciente que tiene dolor crónico no haga nada, ¿sí? La persona que tiene dolor crónico tiene que hacer actividad física, obviamente adecuado a su nivel y a su capacidad, pero es importante que lo haga. El pacing de las actividades, ¿sí? O el establecimiento del ritmo, técnicas de refocalización atencional o desviación atencional, reestructuración cognitiva, y muchas técnicas de lo que es la psicología positiva, sobre todo destinadas a promocionar el disfrute y las actividades placenteras, entre muchas otras técnicas que existen. Estas son las por ahí más conocidas por ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿funciona el tratamiento? Sí, funciona. Hay evidencia en muchas investigaciones a lo largo de los años que se han llegado a evaluar no solamente la eficacia, sino también la efectividad del tratamiento cognitivo-conductual del dolor crónico. Pero me gustaría traerles más allá de las miles de investigaciones que uno pueda citar y hacer resúmenes de antecedentes de investigaciones previas, me gustaría traerles el caso de una paciente con dolor crónico, de un trastorno por dolor crónico muy común, y contarles un poco también, bueno, qué se trabajó con esta paciente y cuáles fueron los resultados de tratamiento, y también mostrarles unas medidas de seguimiento. Yo acá les traigo el caso de Juana. Juana, en el momento en que yo la traté, tenía 63 años, ya estaba jubilada, tenía diagnóstico de artritis reumatoide y cefaleas tensionales. El dolor que ella reportaba como habitual en su vida diaria relacionado a la artritis y a las cefaleas tensionales era entre una EVA de 9 y 10. ¿Qué es EVA? EVA es la medida que nosotros utilizamos para medir intensidad del dolor, que es la sigla de escala visual análoga. La escala visual análoga es algo bastante, suena súper técnico, pero es algo bastante sencillo. La escala visual análoga es como una reglita, ¿sí? Del 0 al 10, que permite medir cuánto dolor siente la persona, y nosotros lo que hacemos es preguntarle a la persona cuánto dolor sentís, siendo 0, ningún dolor, y 10, el peor dolor imaginable. Y le pedimos a la persona que lo puntúe. Esa reglita, si quieren después les puedo mostrar una, pero si no les puedo mandar una a los que han dejado el correo electrónico. Además de los numeritos, tiene como una gradación de colores, como para que la persona, si no puede ponerle un número, porque muchas veces les puede resultar confuso puntuar el dolor, pueden asignarle un color, y si no le pueden asignar un color, hay caritas también. Entonces pueden decir con la carita cuánto es, y uno se fija en el número que representa esa carita y lo puntúa. Eso es el paréntesis de la escala visual análoga, que es ampliamente utilizada para reportar intensidad del dolor. De acuerdo a Juana, el dolor estaba localizado en articulaciones de hombros, codos y rodillas, era continuo. ¿Qué significa cuando el dolor es continuo? El dolor no se tiene en ningún momento, ¿sí? El dolor está presente desde que se despierta hasta que se acuesta, siempre. No hay un momento libre de dolor. Cuando hablamos de dolor recurrente, es cuando hay periodos de dolor, ¿sí? Libres de dolor otros, ¿sí? Es decir, un episodio de dolor, libre de tiempo, sin dolor, otro episodio de dolor. Las cefaleas tensionales suele ser eso, ¿sí? Un tipo de trastorno por dolor crónico recurrente. Me duele la cabeza, después se me va, después vuelve a aparecer, ¿sí? En este caso el dolor era continuo, y el dolor se intensificaba, en el caso de Juana, a la noche. Tenía muchas contracturas en la parte superior, ¿sí? Esto era lo que contribuía sobre todo a estas cefaleas tensionales, ¿sí? Que al acostarse se encontraban presentes en la mañana, ¿sí? A nivel conductual, si la evaluación conductual de Juana, ¿qué se vio? Bueno, el dolor que le generaba a Juana, le generaba mucha debilidad corporal y decaimiento, no hacía ningún tipo de actividad física, tenía el sueño alterado, la mayor parte de las noches no podía dormir bien, no había noches en que pudiera dormir de corrido. Juana reporta que el dolor impactó en sus actividades sociales, recreativas y domésticas. Dice que ya no salía con amigas, ella salía todas las semanas con amigas, una vez a cenar y otra vez se juntaba a jugar a la canasta con las amigas. Hacía actividad coral y dejó de hacerlo. También tomaba clases de música, de canto, y también dejó de tomar las clases.
y las tareas domésticas solamente las hacía cuando se sentía un poco mejor, ¿sí? Y tenía este pico de cuando se sentía bien, limpiaba toda la casa y después tenía que pasarse unos cuantos días en la cama para poder recuperarse de eso. A nivel cognitivo, el pensamiento que más representaba el significado de dolor que le atribuía Juan a su experiencia dolorosa era: si tienes dolor, no podés sentirte feliz. También abundaban estas creencias y pensamientos relacionados a la incontrolabilidad. El dolor está en todos lados, estoy en una cárcel, el dolor me acompaña siempre, el dolor me controla a mí y yo no a él. Y pensamientos negativos, un patrón típico que tenía era: quiero morirme, estoy cansada de sufrir, ¿para qué quiero vivir así? Tenía ideaciones, digamos, para pensar quitarse la vida, pero no eran de preocupación, pero el nivel de tristeza que tenía Juana y el nivel de depresión era muy alto, por lo tanto generaba estas ideas muy, muy negativas en torno a la percepción de desesperanza. A nivel emocional, Juan tenía muchísimo miedo de hacer movimientos o actividades que le pudieran generar más dolor. Es decir, que estaba todo el tiempo moviéndose de una forma muy cuidadosa, ¿sí? Cuando entraba a sesión se sentaba despacito, se movía muy despacio, no quería levantar mucho los brazos porque le generaba dolor. Dice que el estado emocional cambió desde que apareció el dolor, ¿sí? Cuando ella viene, ella venía con, obviamente, diagnóstico de artritis reumatoidea, hacía 10 años que tenía el diagnóstico, y desde hace 10 años que ella tenía dolor, pero que había empeorado en los últimos 2 años muchísimo el problema de dolor. Dice que cuando le agarra el dolor cambia totalmente, su estado anímico ya se vuelve muy irritable, que se angustia mucho, se frustra. Cuando aunque dice soportar el dolor, afirma que le genera un estado de ansiedad muy elevada, y los niveles de depresión que tenía Juana, que ya lo vamos a ver en los gráficos pre y post tratamiento, los niveles de ansiedad y depresión que mostraba Juana eran muy elevados. Yo utilicé en ese momento, que eran los que tenía disponibles, el inventario de depresión de Beck y el cuestionario STAI y media ansiedad de estado y rasgo. Y el nivel de calidad de vida que se lo medí tomando, usando el SF36, era muy bajo, ya lo van a ver en las medidas de tratamiento. El tratamiento constó de 10 sesiones, ¿sí? De 1 hora en la frecuencia semanal. Básicamente ella venía del interior de Córdoba, venía todas las semanas, era una excelente paciente, todas las indicaciones las seguía, las practicaba, todas las técnicas que yo les daba ella las practicaba. Fue una alumna, es decir, una paciente ejemplar. Se entrenó en muchas estrategias y habilidades, en técnicas cognitivas y conductuales para poder gestionar su propio dolor y poder controlarlo, técnicas de relajación, de respiración, resolución de problemas, técnicas de reestructuración cognitiva, ¿sí? Entrenamiento en habilidades sociales, un set de técnicas importantes que estaban adecuados, digamos, a los diferentes elementos evaluados en la paciente. Bien, a nivel de resultados de tratamiento, más a nivel cualitativo, a nivel conductual, ¿qué se observó? Ella empezó a hacer un establecimiento de ritmo de las actividades, ella ya dejaba de hacer este bloque de mucha actividad, tenía que descansar por días para poder volver a hacer cosas, empezó a tomarse pequeños recreos, ¿no? Grandes actividades la empezó a dividir en secciones más pequeñas, por lo tanto se empezaba a tomar recreos de 10, 15 minutos para no sobreexigir el cuerpo. Incorporó actividad física, empezó a hacer gimnasia artística 2 veces a la semana, 1 vez a la semana hacía yoga, todos los días caminaba o iba en bicicleta a ver a sus nietos, ¿sí? Que la hija vivía como a 20 cuadras más o menos. A nivel de actividades recreativas incorporó pintura, que era un tema pendiente que ella tenía. Empezó a salir de nuevo con sus amigas 1 vez a la semana, salía a cenar también con su marido 1 vez a la semana, y empezó a juntarse con un grupo de canasta 3 veces a la semana, que era en el club de jubilados, tenían un grupo de canasta y iba a jugar a las cartas 3 veces a la semana. Las actividades domésticas, dice que las hacía sin problema, pero siempre teniendo en cuenta que se tomaba periodos de descanso para no sobreexigir el cuerpo. A nivel cognitivo, aumentó mucho la percepción de control de Juana.
después del tratamiento, y a partir de que ella pudo empezar a reestructurar sus propios pensamientos, empezó a decir: yo misma puedo controlar mi dolor, cuando el dolor está por venir, hago los ejercicios de respiración y de relajación, yo sola lo controlo. Aprendió muy bien a prevenir los episodios dolorosos, Juana, por lo tanto había momentos en que directamente ni le dolía, porque podía anticiparse al dolor. Y el estado anímico de Juana era muy estable, estaba muy bien anímicamente, sobre todo porque tenía muchas actividades que le generaban emociones positivas. A nivel emocional estuvo muy bien después del tratamiento. Ahora les voy a mostrar un poco de los resultados más objetivos. A nivel cuantitativo, ¿qué pudimos ver? Acá están los niveles de intensidad de dolor al inicio del tratamiento, ¿sí? Desde la primera sesión hasta la última sesión de tratamiento, y luego en el seguimiento de los 6 meses. Fíjense que en las 3 primeras sesiones los niveles de dolor se mantuvieron elevados, entre un 7 y un 10, ¿sí? Pero ya a partir de la 4ª sesión de tratamiento hasta la última, los niveles de dolor experimentados por Juana eran de 0, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es común que una persona con dolor crónico aprenda las habilidades y pueda tener momentos sin dolor. Sí, la persona aplica las estrategias y el tratamiento está bien diseñado, y el paciente ha aprendido, incorporado y practicado todas las estrategias enseñadas por el terapeuta, sí se puede. Hay pacientes que también, dependiendo del trastorno por dolor crónico que tengan, que no llegan a experimentar dolor cero, pero sí reducirlo a niveles tolerables. En el caso de Juana, se pudo llegar a que Juana no tuviera dolor, por lo tanto de la sesión 4ª a la 10, ya Juana no sentía dolor, y estos niveles de dolor estaban asociados no al momento en que venía a sesión, sino al promedio de dolor semanal, ¿sí? Y a los 6 meses hicimos un seguimiento y también seguía sin dolor, es decir que hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento ya pudo mantener los resultados porque fue muy disciplinada con la práctica de las técnicas. A nivel de la depresión, es decir, los puntajes de depresión, en el pretratamiento, cuando yo evalué a Juana, el puntaje en el BDI fue de 29, que es un puntaje elevadísimo. Después del tratamiento bajó a 10, es decir, que es subclínico. Y por último, ya al seguimiento bajó aún más a un nivel de 3, a los 6 meses después de haber finalizado el tratamiento. Los niveles de ansiedad también bajaron, no solamente el nivel de ansiedad de estado, sino también el de ansiedad rasgo. Los niveles de ansiedad antes del tratamiento eran bastante elevados, reduciéndose notablemente después de haber finalizado el tratamiento, y las reducciones se mantuvieron y se profundizaron aún más con el seguimiento, digamos, que hicimos con Juana a los 6 meses. Los niveles de calidad de vida. Acá los puntajes van al revés. Mientras menor es el puntaje, es menos calidad de vida, y más cercano a 100 es el nivel de calidad de vida óptimo, que es el 100. En el caso de Juana, la calidad de vida antes del tratamiento era de 25 puntos, era bajísimo. Entonces imagínense que 100 es lo máximo posible. Después del tratamiento llegó a 90 el nivel de calidad de vida de Juana, y ya el seguimiento era de 96.5, había aumentado unos puntitos más. Por lo cual nos dice que también el seguimiento, en este caso, en el caso de Juana, implicaba también no solamente el mantenimiento de los resultados, sino también que el efecto tal vez de la práctica de las técnicas mejoró muchísimo los resultados del tratamiento después de haber finalizado. Bien. ¿Es efectivo el tratamiento cognitivo-conductual para el dolor crónico? Si lo es, más allá de lo que hemos visto en un solo caso que yo les presenté acá, a nivel de las investigaciones internacionales, pueden buscar en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, el tratamiento cognitivo-conductual para el dolor crónico es la terapia más empleada, y demuestra ser efectiva no solamente para mejorar la percepción de control del dolor, es decir, gente, la percepción de control de dolor es una de las variables que en el modelo que yo les mostré, ese complejito, es uno de los factores cognitivos que más predecía cuánto dolor siente una persona. Por lo tanto, si podemos controlar, si creemos que podemos controlar el dolor va a reducirse probablemente. Por otro lado, también la terapia cognitivo-conductual es útil para modificar los pensamientos negativos asociados al dolor, no solamente aquellos relacionados a la percepción de controlabilidad, sino también relacionados al valor amenazante del dolor,
y demás. También ayuda a disminuir el uso de analgésicos. Yo acá no lo reporté porque no lo medí correctamente en su momento, pero Juana redujo notablemente el consumo de analgésico. De acuerdo a lo que me había reportado en su momento la reumatóloga que la estaba tratando, redujo casi a la mitad la dosis de los fármacos que estaba tomando para reducir el dolor. Sirve también y ha demostrado ser eficaz para aumentar la calidad de vida y reducir los niveles de depresión y ansiedad, y más aún, que es lo que más les interesa a los pacientes, que eso también impacta sobre la ansiedad y la depresión, en reducir la intensidad de cuánto dolor siente una persona que tiene dolor. Bien, y para ir cerrando, algunas pautas para vivir mejor para aquellas personas que tienen dolor. Muchos colegas también, como yo, pueden tener trastornos por dolor crónico, y muchos me han dicho que, por lo que han mencionado en las inscripciones que han hecho en la página, que muchos andan ahí con algún trastorno por dolor por algún lado. Algunas pautas como para vivir mejor y para cerrar un poco con la charla. Bien, primero, no perder la esperanza. Se puede hacer mucho, mucho, mucho más allá de tomar un fármaco, que hacer algún intervencionismo en dolor con un médico, con una inyección en un nervio que es dolorosísimo. Hay mucho por hacer a nivel de la psicoterapia cognitivo-conductual para ayudar a las personas que sufren a aliviar el dolor y a controlarlo de manera activa. Así que a no perder la esperanza de que hay mucho por hacer, solamente es encontrar el tipo de terapia y el profesional que lo puedan ayudar a uno. Otro punto es comunicar cómo me siento. El dolor no se ve. Las otras personas no saben cómo me siento y no tienen por qué entender por lo que estoy pasando. Entonces es muy importante comunicarlo, explicar a los otros cómo uno se siente. Eso es un punto importantísimo, porque un buen apoyo social también es un buen predictor de una buena recuperación y una buena progresión en el tratamiento, así que comuniquemos cómo nos sentimos. Y este para mí es uno de los más importantes. Buscar tratamientos basados en la evidencia. Basados en la evidencia. Y no cualquier evidencia. Evidencia fuerte. ¿Sí? Es muy importante que tratemos de dejar de lado estas ofertas de esta pastilla milagrosa, de esta hierba que cura, de las manos impuestas, de los imanes que no sé qué cosa, de la biodescodificación, que la biodescodificación está muy de moda. A ver, en los mejores casos no hacen nada, pero en muchos casos hay empeoramiento y genera efectos iatrogénicos o daña a la persona. Por lo tanto, es muy importante que cuando uno vaya a buscar un tratamiento, preguntar si es basado en la evidencia. Y si dudamos de ello, es preferible, esto es una opinión personal, no hacerlo y buscar un tratamiento que sí lo esté, y que tenga evidencia de ser efectivo, eficiente y eficaz. Las soluciones mágicas no existen, las soluciones sin esfuerzo tampoco. Por lo tanto, es importante que entendamos que hay que trabajar para poder sentirnos mejor y poder controlar el dolor. Pedir ayuda. Es muy importante aprender a pedir ayuda, no es un signo de debilidad, al contrario. Hay personas que se han formado, profesionales de la salud, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, ¿sí? Que nos hemos formado para poder ayudar a las personas que tienen dolor crónico. Pidan ayuda a los profesionales correctos que brinden tratamientos basados en la evidencia, y sobre todo también a familiares y amigos para que les den una mano para poder salir adelante. Mantener regulado el estrés. Las emociones negativas generan un aumento del dolor. Mantener el estrés al mínimo posible. Buscar ayuda terapéutica y sobre todo buscar aquellas actividades que mantengan las emociones estables. Es importantísimo recuperarse del estrés. Las actividades que impliquen la desconexión, ¿sí? Las actividades familiares, las actividades recreativas, todo aquello que genere emociones positivas van a permitir que el estrés, los niveles de cortisol se mantengan reducidos. No permanecer inactivos. Y esta parte, por ahí las personas que tienen dolor crónico no lo creen, pero crean o no, la actividad física es evidencia tipo 1 de que ayuda en la recuperación de los pacientes con dolor crónico. Cuando yo hablo de actividad física, no es que vayan a hacer CrossFit ni nada raro, sino que actividad física es desde 2 veces a la semana yoga, ¿sí? Como gimnasia acuática, siempre obviamente pidiendo la asistencia y las sugerencias y los consejos a los profesionales de la medicina y de la fisioterapia, que les puedan decir qué tipo de actividad para el tipo de trastorno por dolor y para el tipo de condicionamiento físico que tienen ustedes, pero no permanecer inactivos.
No sobreexigir mi cuerpo. No querer hacer mucho de golpe porque me siento bien, porque eso va a generar esos valles de descansos increíbles. Por lo tanto, las grandes actividades divídanlas en bloques pequeños, tómense momentos para descansar, no pierden tiempo, al contrario, están invirtiendo en más tiempo y en mejor condicionamiento y en menor dolor. Hacer actividades placenteras. Las actividades placenteras generan emociones positivas y las emociones positivas cerraban la compuerta. Y además, la distracción, es decir, poner la atención en algo que la pase bien, que me guste hacer, estar con mi familia, con nietos, con sobrinos, mirando una serie, mirando Netflix, haciendo lo que sea, permite que la atención la pongamos en otra cosa, que es un factor que también bloquea la compuerta. Por lo tanto, las emociones positivas generadas por actividades placenteras y recreativas van a hacer que el dolor lo sintamos menos intenso. Gestionar los pensamientos. Aprender a gestionar esos pensamientos negativos va a tener ayudamos a tener una visión más realista del dolor. Acá yo no quiero, y esto es algo que es un malentendido de la terapia cognitivo-conductual, acá no es negar el problema. No es un pensamiento positivo por pensar positivamente, es un pensamiento realista. El trastorno por dolor tal vez lo vayas a tener toda la vida y eso hay que aceptarlo. Pero aceptar no implica quedarme de brazos cruzados. Aceptar implica que conozco que algo va a estar siempre y que voy a tener que aprender a gestionarlo y que puedo aprender muchas otras herramientas para poder gestionarlo, ¿sí? Pero gestionar los pensamientos es una gran parte de poder reducir cuánto dolor siento. Y lo último, a no bajar los brazos, a seguir adelante, ¿sí? Ahí va a haber recaídas siempre. El dolor va a volver. No lo voy a negar, van a haber recaídas, pero no es nunca al cero, ¿sí? Cuando uno recae es con muchas estrategias y muchas habilidades incorporadas a partir del tratamiento. Por lo tanto, hay que sacarse el polvo y seguir intentándolo y seguir adelante. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de persona vas a ser? ¿El que se ahoga en un vaso de agua o el que aprende a flotar? Hay mucho por hacer en el ámbito del tratamiento de los trastornos por dolor crónico, y siempre pensando en los tratamientos basados en evidencia, ¿sí? Bueno, ¿estamos?